vamos por jueves. Jueves creo que tenía que ver con Júpiter. ¿Sabéis que los días de la semana tienen que ver con los 7 planetas? Cada día de la semana el significado es cada uno de los planetas. Y jueves, si no recuerdo mal, tiene que ver con Júpiter. Júpiter tiene que ver con una fuerza expansiva. El vicio o defecto, el defecto de la fuerza expansiva de Júpiter tiene que ver con la gula y tiene que ver con esa dificultad de poner límite a ciertas historias o sustancias que nos generan adicción, porque nos dan la sensación como de esa euforia y es una fuerza que nos da esa conexión con la sensación de expansión, sobre todo a nivel mental, ¿no? A nivel de cuando nos quedamos como atrapados, la sensación, ¿no? de atrapado en una mente controladora, de ideas fijas, ¿no? Y nos cuesta trabajo hacer cambios. Entonces, por eso ciertas sustancias o ciertas conexiones con algunas personas, ¿no? Cuando interactuamos con alguna persona, nos da como la sensación de subidón, ¿no? Como de adrenalina y nos lleva a una especie de viaje, ¿no? Como de unas sensaciones expansivas al mismo tiempo volátiles y también pueden ser dispersas, ¿vale? Porque bueno, ese tipo de sensaciones viviéndolas desde el entusiasmo, desde esa euforia, desde esa energía expansiva de gula es como nunca tiene fin, ¿no? Y cuesta trabajo ponerle fin. Fijaros, este punto de esta sensación de relación con las adicciones de una forma importante tiene bastante que ver con las tipologías de personalidad de Sagitario y de Piscis, ¿vale? Que son dos momentos en el año que los antiguos pues vinculan con esa fuerza de expansión. Por esto son personalidades que suelen tener relaciones tormentosas o suelen tener enganche, adicción con ciertas sustancias y les cuesta bastante trabajo salir de ahí porque les da una conexión mental con un mundo idílico, porque el mundo que tienen enfrente, ¿no? el de la realidad, les genera mucho como una especie de sufrimiento que sobrepasa a la persona, ¿no? Que da la sensación de perder el control de ese sufrimiento, de esas emociones. Entonces, bueno, pues es curioso cómo en ciertos momentos del año esa fuerza de expansión nos llevan como a ese recuerdo de esas relaciones tormentosas, ¿no? Porque al final las personas tenemos como cierto enganche al sufrimiento. Las personas solemos tener como una facilidad para vivir en el sufrimiento en lugar de pararnos a poner orden en esas cosas que vivimos cada día que no son buenas para nosotros, pero nos cuesta trabajo pararlas, ¿no? Porque nos generan comodidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues como esa comodidad, que al final es incómoda, nos conecta con una dependencia, ¿no? Esto lo podemos ver perfectamente en la comida, como hay alimentos que sabemos que si no los comemos nos hacen daño, nos sientan mal, pero nos da esa sensación de ¿cómo no me voy a comer esto? No puedo no comerme esto, ¿no? Fijaros, estamos hablando de algo que sabes que te vas a comer y que luego vas a tener, por ejemplo, unos ardores, ¿no? Por ejemplo, horrorosos. Pero a pesar de eso, se prefiere pasar ese mal momento a decir, no,
voy a parar esto porque sé que me hago daño con esto, ¿no? Es curioso cómo funcionamos. Y la verdad es que, no sé, yo me pregunto si podríamos ser capaces entre algunos, varios, de establecer como una especie de cadena de favores, ¿no? Y recordarnos los unos a los otros que por qué tenemos que estar viviendo recordándonos cosas que son desagradables cuando tenemos alrededor tantas cosas que son agradables. Para ver si así nos podemos ayudar a sacar la cabeza y mirar en otra dirección. Fijaros, para mí, para los que vienen detrás, para los niños y para los jóvenes. Los niños y los jovencitos, ahora mismo el mundo que tienen tiene que ver con Internet, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niña que jugábamos en las calles en verano y estábamos deseando de que estuviera la pandilla, ¿no? Y ya ves lo que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi pueblo jugábamos al bote, que era un bote de plástico que le metíamos una piedra, le dábamos una patada y uno lo tiraba y los demás salíamos corriendo y nos escondíamos, ¿no? Y así nos pasábamos las noches, bueno, y tampoco, o sea, no sé, a lo mejor hasta las 12 de la noche, una cosa así, ¿no? Pero esa unión de esa pandilla, ¿no? Y hablando, haciendo ese tipo de cosas, u otros juegos, ¿no? Yo me acuerdo de ese ahora mismo. Entonces, como luego además teníamos a nuestros padres ahí como encima, machacones, ¿no? Que nos recortaban, que nos ponían el horario. Y bueno, aunque renegáramos, pero al final agachábamos la cabeza porque sabíamos que era lo que había, ¿no? Hoy es más difícil poner límites. Hoy es más difícil que los niños o los jóvenes entiendan los límites, ¿no? Y bueno, eso al final hace que las personas estemos inmersas en vivencias o en relaciones que no son sanas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, me voy al mundo de Internet de nuevo porque están pasando muchas cosas, ¿no? Con los niños y con los jóvenes, ¿no? Están metidos ya en muchas historias donde los niños están pasándolo mal y, por ejemplo, pues les cuesta luego trabajo dormir y ya pues con 12 o 13 años tienen muchas movidas porque tienen pandillas a través de internet de personas que no conocen y están pasando cosas, ¿no? Y bueno, pues yo aquí dejo mi inquietud, pues por si entre todos o entre quienes lo sintamos, pudiéramos establecer algún tipo de conexión o buscar la forma de crear alguna actividad, no sé, algunos encuentros, para hacer conscientes tanto a los padres como a estos niños de la importancia de pasar el tiempo prestando atención a otras cosas, ¿no? Jugando al parchís, por ejemplo, o al teléfono roto, ¿no? Bueno, pues hoy, además de tocar el tema de si pudiéramos echarnos un cable los unos a los otros para mirar la vida en su parte, en su lado bueno, que también está, como una forma de enseñarnos en nuestra mente a dirigirnos de una forma ordenada, coherente y que nos permita construirnos y tener ideas claras y cosas claras a pesar de las dificultades, porque las dificultades en la vida siempre aparecen. Entonces, bueno, pues contra eso no podemos luchar, pero lo que sí que podemos hacer es empezar a utilizar nuestra mente reflexiva para empezar a crear otro tipo de propuestas, ¿no? de miradas, de propuestas, para hacernos pensar, para comunicarnos de otra manera, para crear las cosas de otra manera. ¿Y qué para mí sería crear las cosas de otra manera? Hacernos pensar lo uno en lo otro. En lugar de estar pensando siempre en el beneficio propio, pues vamos a hacernos pensar en cómo lo que yo hago o no hago puede perjudicar, repercutir a otra persona de una forma menos favorable que a mí, ¿no? Eh, yo creo que ya es tiempo de empezar a pensar en los demás
de implicarnos con los demás como lo haríamos con nosotros mismos. Aunque también es cierto que muchas veces no sabemos o no somos conscientes de qué significa implicarnos ni siquiera con nosotros mismos. Implicarnos con nosotros mismos, pues pasa por poner límites también, ¿no? Poner límites a situaciones que estamos manteniendo en nuestra vida que no son las que nos hacen bien, por ejemplo. Y fijaros, la respuesta de lo que está bien para mí la tengo solamente yo, y solamente yo la puedo llevar a cabo. Quiero decir que desde fuera las personas nos pueden hacer pensar a cada uno y hacer mirar en otras direcciones, ¿no?, que no habíamos contemplado. Pero al final quien encuentra la respuesta de verdad válida y el sentido de hacia dónde tengo que ir y la forma de hacerlo, al final está dentro de cada uno. Por eso no se trata de repetir lo que nos dicen otros que tenemos que hacer, porque lo que le ha servido a uno no le sirve a otro. Lo que sucede de escuchar las experiencias de otros es que se nos enciende la bombillita, ¿no? Se nos abren como ventanas en nuestra mente para darnos cuenta de que existen otras posibilidades, ¿no?, que no habíamos contemplado, que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Así que esto es lo que yo quiero transmitir hoy, y con hoy cierro el ciclo de estos 4 días reflexionando y mirando de qué manera inspirarnos desde lo que nos hace sentir, por ejemplo, la pareja, ¿no? Bien porque estemos en pareja o bien porque ya no estemos en pareja, y eso esté ahí, ¿no? Esos recuerdos, esas sensaciones, esas heridas del pasado estén ahí. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esas sensaciones, esos sentimientos, tanto los bonitos como los desagradables, para hacernos fuertes de manera individual y desde ahí luchar por nuestra manera de entenderlo, siendo conscientes de que no perjudicamos a nadie, claro? Esa es la idea. Así que, ¿qué hacer para reciclar o transformar esas sensaciones internas que se nos despiertan a través de otros? Bueno, preguntarnos, en el caso de que sean agradables, normalmente cuando nos hace sentir bien a través de estar con una persona, pues lo que hacemos es engancharnos a esa persona, ¿no? Queremos pasar más tiempo con esa persona, porque hemos atribuido que esas sensaciones solo se nos despiertan a través de estar con esa persona. Y a ver, está claro que la química de otra persona nos despierta sensaciones o nos despierta una energía que con otras personas no se nos despierta. O sea, quiero decir, claro que es real que se nos despiertan sensaciones, emociones e ideas bonitas y cosas bonitas a través de estar con ciertas personas. Claro que sí, eso es verdad, eso es real. Ahora vamos a buscar la manera de recrear esas sensaciones bonitas, esas ideas bonitas por mí mismo, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, vamos a preguntarnos, vamos a utilizar la parte de nuestra mente reflexiva para preguntarnos ¿qué puedo hacer yo por mí misma sin que esté esta persona que me despierta estas sensaciones tan bonitas, ¿no?, de tanta energía, de abrirme nuevos caminos? ¿Qué puedo hacer yo por mí misma que me acerque a esa forma de sentir? Y aunque no encuentre una respuesta inmediata, me voy a quedar con esa pregunta en la mente y me la voy a repetir varias veces al día. Y voy a empezar a centrar mi mente en buscar qué puedo hacer yo por mí misma que me despierte esas sensaciones que son bonitas y que me gustan y que me dan la sensación de vida porque me hacen sentir como ilusión, gana, otra fuerza, otra implicación conmigo y con los demás. Esto sería, fijaros,
estar pendiente de otros, pero desde ese sentimiento de qué puedo darle al otro para que se sienta bien con él mismo, ¿no? No qué puedo darle al otro para ver si el otro luego me da a mí, que esto es lo que solemos hacer, no tiene nada que ver. Entonces el amor pasa más a amarnos, ¿no? Amarnos y ver si podemos convivir unas personas con otras, pasa por qué tengo yo que pueda aportar y qué tiene el otro que aporta, y vamos a ver si podemos entendernos y vamos a mirar si podemos encajar esas piezas. Si tiene sentido que lo que yo aporto para el otro le está bien, y lo que el otro aporta, pues sí, para mí está bien, ¿no? Y como equipo, pues establecer como, bueno, ciertos acuerdos que a veces no son ni necesario hablarlo. Y de alguna manera aprovechar esto que sucede para impulsarnos el uno al otro, ¿vale? O sea, si yo me doy cuenta de que yo estoy flojita en un valor mío, en una forma de actuar mía, y tengo a alguien al lado que me dice, no, pero si a ti esto se te da muy bien, o si hicieras esto de esta manera, porque esto tiene mucho que ver contigo, pues cómo puedes aprovechar esa energía, ese impulso para potenciarte en ese lugar, ¿no? Por ti misma, no necesitando al otro que te esté dando palmaditas en la espalda, ¿no? Y a la inversa, o sea, cómo tú puedes ver en el otro eso que se le da bien y también animarlo y guiarle para que esa persona haga lo mismo que tú, pueda potenciarse por sí mismo en aquello que se le da bien y con lo que se siente identificado. Esto sería, bueno, pues relaciones muy nutritivas, esto serían relaciones desde esa libertad personal, esto sería relaciones para potenciarnos los unos a los otros, esto sería relaciones de amarnos a pesar de que yo no haría lo que tú haces, porque yo no me siento identificada con eso que tú haces, yo me siento identificada con lo que yo hago, con mi forma de hacer, pero eso no quiere decir que te tenga que llevar a ti a la idea de que lo que tú haces no está bien, lo tienes que hacer como yo. No, yo te tengo que ayudar, o estaría bien que te ayudara a que eso que tú haces, aunque yo no lo haría como tú, pero voy a animarte a que tú desarrolles y potencies eso que a ti se te da muy bien hacer. Y además que ayuda a mucha gente, y además que tienes muchas cualidades para hacerlo y para llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta de cuál es la mejor forma de hacer las cosas siempre está dentro de uno. Los de fuera nos pueden asesorar, nos pueden mostrar como nuevos caminos, pero no quiere decir que esos caminos los tengas que coger tal y como otros te los muestran. Y que nadie te obliga a que te lo creas así, porque no, o sea, el camino que yo coja me sirve a mí y yo te lo puedo contar o lo puedo compartir contigo, pero para que tú encuentres, abras la puerta de tu propio camino, pero no para que hagas lo que yo he hecho y como yo lo he hecho, porque a mí me ha servido así, porque eso tiene un sentido para mí, para mi aprendizaje, para mi desarrollo, pero no va a tener el mismo sentido para ti. Entonces no se trata de convencernos de no, esto tienes que hacerlo así, si no lo haces así no te va a funcionar. No, esa no es la idea. La idea es conecta con el sentido que tiene para ti y desde ese sentido da los pasos para mostrarte y expresarte como de verdad tú lo vives. Para que sea auténtico, que sea desde como es para ti y que los demás sepan qué es lo que tú haces o cómo lo vives o cómo lo puedes expresar, pero porque cuando las cosas las hacemos de verdad desde dentro, esto llega a unas personas que no tenían ni idea que podía llegar, ¿vale? Nos pensamos que hacemos cosas para llegar a ciertas personas y luego resulta que esas cosas le llegan a otras personas que no contabas con eso, ¿no? No se esperaba eso, ¿no? Entonces, fijaros, no controlamos absolutamente nada. Por esto es interesante y es necesario vincularnos muy mucho con el sentido que tiene para mí
hacer lo que hago. Y si yo me vinculo con el sentido que tiene para mí y voy trabajando eso y voy haciendo las cosas bien, ¿qué es hacer las cosas bien? Voy a tener en cuenta que lo que yo hago va a repercutir en otro y va a influenciar en otro. Entonces voy a intentar hacerlo de la forma más clara y más respetuosa y además implicándome con el otro. O sea, voy a ver de qué manera realmente, o sea, qué necesita el otro y qué tengo yo que para ver si le puedo ayudar al otro, porque a lo mejor yo no le puedo ayudar al otro. Pero fijaros, si nos planteamos primero el sentido que tiene para mí, soy honesta, sincera conmigo misma y desde ahí tengo claro que existe un otro y que quiero ayudar al otro y para ayudar al otro tengo que saber qué necesita el otro, bueno, pues estoy segura de que las cosas van a salir bien. Bien, ¿qué quiere decir? Que a alguien le va a ayudar lo que estamos haciendo. No sabemos a quién, ¿vale? Pero va a suceder. Vamos, sucede, de hecho sucede. Así que bueno, es muy interesante cómo desde la mente teórica, nuestra mente intelectual, y más cuando aprendemos cosas que otros nos dicen que son las que tienes que hacer, ¿no? Porque esto es así, por esto, por esto y por esto, cómo en nuestra mente queremos controlar para que las cosas no salgan como nos han dicho que nos van a salir. Y bueno, esas cosas nos van a salir de una manera o de otra manera de acuerdo a lo que cada uno tengamos que experimentar. ¿Vale? Lo que le funciona a uno no le funciona a otro. Esto es así. O sea, ¿por qué? Porque cada uno tenemos un camino por hacer y tenemos que descubrir unas cosas. Y solamente haciendo la experiencia e interactuando con los demás se despiertan sensaciones, se despiertan emociones, se despiertan formas de actuar con las que no contabas, ¿no? Y que al final te dejan al descubierto a ti o dejan al descubierto a la otra persona. Y bueno, emergen formas de actuar que, bueno, pues que son curiosas, ¿no? Mira, en este punto sí que os recomiendo también, cuando emerjan formas de actuar en otros, ¿no? Al interactuar con otros y son formas que no esperabas, otra recomendación importante a tener en cuenta, ¿vale? Es hacer lo posible para no hacer juicio sobre el otro, porque cada uno tiene sus razones para dar los pasos que da. Y eso lo sabe cada uno, ¿vale? Yo ayer decía que cada persona tenemos un cuerpo, no podemos estar en el cuerpo de otro, por tanto no podemos saber qué piensa, qué siente, qué sensaciones tiene el otro. Puedo saberlas de mí, pero no del otro. Del otro me puedo hacer una idea, porque si me está contando una vivencia que se parece a una que yo he tenido, bueno, pues va a haber cierta similitud. Pero incluso así, esa vivencia del otro tiene un sentido y tiene que vivirla de una manera totalmente diferente que como la he vivido yo. Entonces, hacer juicio o intentar tener la razón sobre lo que hacen otros, bueno, pues es un poco absurdo y es un poco vacío y esto nos desorienta y esto nos lleva a un mundo de crítica que al final lo único que hace es dejarnos, nos deja vacíos, ¿no? Y además nos hace creernos por encima de los demás. Y aquí creo que nadie somos más que nadie. Cada uno tenemos un camino, tenemos una experiencia y desde esas diferentes experiencias, si las compartimos por el hecho de, bueno, de saber al compartir con otro que puede emerger ahí, ¿no? Como un experimento, ¿no? O sea, esto es como, oye, vamos a ir al sitio este nuevo que han abierto que me han dicho que está muy bien. Bueno, pues vamos a ver, vamos a experimentar qué sucede allí. Bueno, pues cuando compartimos con personas ciertas vivencias, pasa lo mismo. Vamos a experimentar qué pasa al compartir vivencias, ideas, creencias, actos, para ver qué se despierta, ¿no? Porque, como dice el dicho, cuatro ojos ven más que dos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando expresamos o compartimos con otros, se abren ventanitas en ese interactuar de la química, se abren ventanitas, ideas nuevas que no contaba, o sea, que emergen, que es como, ¿no? Como vida que nace ahí de la nada, pero nace de esa química, ¿no? Entre dos personas, tres personas, cuatro personas, da igual, no pasa nada.
O sea, quiero decir que da igual las personas que estemos. Siempre y cuando lo importante aquí es que de alguna manera entendamos, veamos la vida en la misma dirección, ¿no? O sea, es como la ética de cada uno que vaya como en la misma línea, ¿no? La ética es la parte esa que más nos aproxima a la parte sensible de cada uno, a esa parte de por aquí sí que no paso. O sea, puedo tener un carácter antipático, puedo tener mala hostia, puedo ser serio, puede que sea una persona seca, que no sea, ¿no? Súper alegre, tal. Eso, el carácter es una cosa, pero luego lo importante es cómo somos las personas en el fondo, más allá del carácter, porque el carácter es simplemente el envoltorio de lo que somos en el fondo, de nuestra parte más sensible, más especial. Y esa parte más sensible y más especial la podemos ir tocando, revisando ese punto de ética, ¿vale? Por el cual no estamos dispuestos a pasar. Una cosa es la ética y otra cosa son las creencias, ¿vale? Las creencias nos llevan a pensar que nunca vamos a hacer tal cosa, pero ciertas experiencias nos van a desmontar esas creencias. Eso no tiene nada que ver con la ética. La ética es como un punto de dignidad, ¿vale? Es como un punto de me tendrás que matar. O sea, es que no me importa que me mates, pero esto de aquí sí que no me pienso mover, aunque me mate, ¿vale? Es como esa dignidad de ser humano. Y luego otra cosa diferente son las creencias, ¿no? Que es algo como más superficial. ¿Y qué quiere decir que es superficial? Bueno, pues son ideas que tienes en tu mente de piensas que nunca vas a ir a una cena con personas que te caen fatal, porque son personas que tienen valores absolutamente diferentes a los tuyos, muy diferentes, pero en cambio se presenta una amiga que necesita ir a esa cena, por ejemplo, ¿vale? Me invento esta historia. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, para esa amiga es súper importante ir y además no quiere ir sola. De manera que entonces esa creencia que tenías tú ahí de yo con estas personas, de esta manera, a este sitio, de esta forma, nunca voy a ir. No, ahí se te va a desmontar el chiringuito. O sea, son como ideas más superficiales que al final, cuando tienes que elegir entre esa idea y lo importante que puede ser para alguien querido que lo acompañe en esa experiencia, al final te va a poder más el corazón. De manera que ahí te das cuenta de cómo hay ciertas creencias, bueno, pues que las mantenemos porque en realidad no hemos necesitado hacer una experiencia vital de corazón, ¿vale? De sentimientos para acompañar a alguien que nos importa, porque era más importante eso que esas creencias. No sé si me lío, si me explico bien o si os confundo. Bueno, ya me diréis. Entonces, bueno, pues para mí lo importante es que lo que quiero que os quedéis como algo importante hoy es que la respuesta a lo que tú necesitas las tienes tú. Yo te puedo acompañar, bueno, mi trabajo además consiste, mi labor consiste en acompañarte a que tú vayas descubriendo cómo necesitas tú vivir esa experiencia, ¿vale? Y te haré pensar, te voy a hacer pensar, pero la decisión la tienes que tomar tú. Y esa decisión que tú tomas tiene un sentido, tiene el sentido de tu experiencia. La experiencia es quien nos dice, quien nos da la receta, quien nos da la fortaleza para aprender, para interiorizar sentimientos, ideas, forma de ser, ¿vale? Madurar en definitiva. La experiencia es quien nos da esa madurez. Por eso no tenemos que quitarnos la experiencia, solamente tenemos que vivirlas pues con los ojos más abiertos, o sea, con todo lo que podamos tener los ojos abiertos, ¿no? Así que tenemos muy claro que la respuesta a lo que necesitamos la tenemos cada uno, ¿vale? Pero está bien escuchar a los demás y, bueno, cuestionarte y hacer tu propia experiencia, pero sin perder de vista dónde estás haciendo la experiencia, ¿vale? Así que, bueno, pues si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis comentar, por privado lo podéis